Si quieren abrir su Biblia, pueden pasar a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y finalmente vamos a llegar a la sección acerca de los orígenes en Génesis 1, y después un poco entraremos al capítulo 2, lo cual será el énfasis de nuestro estudio en las semanas venideras. La Biblia abre con una declaración monumental. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y con esa declaración, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, afirman la existencia del universo y todo lo que hay en él como el producto del acto creado por Dios. Es una declaración muy importante. Este versículo, lo repito, afirma la existencia del universo y todo lo que hay en él como el producto del acto creado por Dios. En este versículo se nos muestra que la evolución, la teoría dominante de la ciencia, no es verdad. Lo que existe no existe porque evolucionó, sino porque Dios lo creó. En semanas pasadas hemos tratado de mostrar que la evolución no es científica. La evolución no es razonable. La evolución es imposible e irracional. Hemos estado diciendo que nunca ha habido un hilo de evidencia de que la materia en ningún nivel químico puede o podrá organizarse a sí misma por sí misma. Inclusive cuando es energizada, cuando hay energía que la active, mucho menos se organice a sí misma hacia arriba hasta llegar a la vida de una manera viable y seguir ascendiendo y de manera continua a un nivel más alto de vida y finalmente alcanzar la vida humana. Nunca ha habido una hebra de evidencia de que la materia hace eso o puede hacer eso. Fue hace más de 100 años atrás que Louis Pasteur probó que la biogénesis espontánea no puede ocurrir. Una célula no puede incrementar su complejidad. Una célula no puede añadir la información necesaria en su ADN o su código genético para llevarse a sí misma a un nivel más elevado. Eso es imposible. Nunca ha sido hecho, nunca ha sido visto. Nada se muta hacia arriba. Nada atraviesa por un proceso de mutación que va subiendo. De hecho, la selección natural, la cual fue una frase en la cual Darwin se apoyó, la selección natural o el proceso de cambio o mutación siempre es descendiente, nunca es ascendente. Siempre es descendente, nunca es ascendente. La vida individual, la cual varía demasiado desde el centro de las especies, va hacia abajo, es la ley de la entropía. De esta manera, los mutantes no mejoran las especies, están en un declive. De manera inevitable mueren a nivel celular. La selección natural, entonces, solo es ascendente, no descendente. La selección natural es solo descendente, no ascendente. Y la selección natural, de hecho, evita que la evolución se lleve a cabo. Ninguna especie es capaz de ascender. Puede decrecer a sí misma por un decrecimiento en su información a un nivel inotrópico que la lleva a la desorganización, pero no puede incrementarse porque no puede alcanzar nueva información. Y es verdad que las especies morirán. Francamente, hay millones de especies que han muerto en este mundo, y hay miles, nos dicen, que diariamente se extinguen. Habían más especies antes de lo que hay ahora. Había especies en el pasado que ni siquiera tenemos el día de hoy, tales como los dinosaurios. Bien puede ser que hubieron otros tipos de monos, otros tipos de mamíferos como especies, como también insectos y aves y serpientes y criaturas del mar y todo eso, que han muerto y pudieron haberse visto como eslabones entre varias especies, pero nunca ha habido una hebra de prueba de que un tipo de especie puede convertirse en otro tipo de especie, mucho menos un tipo de vida más elevado. Lo que parece ser algún tipo de eslabón intermedio que se encuentra en algún tipo de campo vertebrado o campo de fósiles, quizás puede ser nada más que una especie antigua que dejó de existir, como sucede por millares todo el tiempo. La evolución, entonces, con su teoría del caos y su teoría de la materia no inteligente, existiendo con características al azar, organizándose a sí misma al azar, hasta llegar a formas
inmensamente complejas y en términos definitivos al nivel de la inteligencia humana y personalidad, es tan absurda y tan imposible y tan imprecisa en términos científicos que ninguna persona honesta podría creerla. La evolución es una violación de todo lo que la ciencia moderna sabe que es verdad. Por otro lado, no necesitamos la evolución para explicar nada, porque acabamos de leer cómo sucedió en Génesis 1:1. La materia inorgánica no puede organizarse a sí misma hacia arriba hasta convertirse en materia orgánica. La materia orgánica no puede organizarse a sí misma mediante características al azar para convertirse en un organismo más complejo y finalmente alcanzar el nivel de inteligencia y personalidad humanas. Eso no puede suceder. No sucede. Bueno, la gente pregunta, y esta es una perspectiva muy popular el día de hoy, pero pregunta, ¿acaso no podría Dios? Reconocemos a Dios, reconocemos a un creador, pero ¿acaso Dios no pudo haber usado la evolución después de haber creado la materia original? ¿Acaso Dios no pudo haber usado la evolución en el sentido de evolución teísta? No, Dios no pudo haber usado la evolución porque la evolución es imposible. La evolución da por sentado que la materia se puede organizar a sí misma de manera ascendente por sí misma. A. E. Wilder Smith, un científico brillante que ha realizado una obra realmente que ha abierto la brecha en este tema y que es un creacionista abierto y fuerte, escribió, y cito, «La información necesaria para construir al hombre no reside en los pocos elementos que se necesitan para componerlo». Fin de la cita. No puedes explicar al hombre, inclusive mediante los componentes a los que él puede ser reducido en un laboratorio. La información genética no puede venir de ningún lado. La información genética no puede levantarse de manera espontánea, ni la materia en sí misma se opera a sí misma para organizarse a sí misma en algún tipo de nivel más elevado de complejidad. Bueno, usted entiende el mensaje. Todo necesita información de afuera. La inteligencia es crítica para toda la materia y toda la energía. La información de una fuente que da vida, una fuente inteligente, esto es Dios. No debe haber pregunta alguna, ni duda alguna, acerca de cómo el universo llegó a existir, porque está respondido de manera clara aquí en el versículo 1 de la Biblia. Y yo creo que es apropiado, preciso, es correcto decir que si hubiera una teoría que no fuera la evolución, fuera de la creación divina, si hubiera algo fuera de la creación divina o la evolución, los científicos se alinearían para proponerla. Los científicos con gusto adoptarían una explicación más racional, en lugar de continuar promoviendo la evolución, pero no tienen alternativa alguna fuera de la creación divina. Y eso es intolerable para el hombre pecaminoso, porque el Creador también es la autoridad moral del universo y el juez de todos los hombres. La evolución no tiene sentido en absoluto. Por otro lado, la Biblia sí lo tiene. Ahora, comenzando en el versículo 2, el primer capítulo de la Biblia, realmente expande o explica más detalles del versículo 1. El versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, y comenzando en el versículo 2, descubrimos cómo lo hizo. Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla,
árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este es el relato de un testigo ocular de la creación del universo. El relato de la creación se presenta desde Génesis 1:1 hasta Génesis 2:3, y el bosquejo del libro de Génesis se puede dividir en dos partes. La primera parte es la creación, Génesis 1:1 al 2:3. La segunda parte es llamada las generaciones. Comenzando en el capítulo 2, versículo 4, comienzas a seguir la historia del hombre. La creación entera del 1:1 al 2:3, y comenzando en el 2:4, comienza usted a seguir la historia del hombre hasta el final de Génesis y a lo largo del período de los patriarcas. Podríamos decir entonces que Génesis 1:1 presenta un relato general, exhaustivo de la creación. Dios creó los cielos y la tierra. No puede hacer usted una declaración más general, más amplia que esa. Eso cubre todo. Esa es una manera de decir que Dios creó todo en el universo, todo lo que existe, sea que esté hablando de galaxias o esté hablando de algún tipo de sistema solar, sea que esté hablando de esas cosas que están en los extremos más lejanos del universo en el espacio, o sea que esté hablando del grano más pequeño de arena, o sea que esté hablando de un microbio, bacteria sobre el planeta Tierra, todo absolutamente fue creado por Dios. Él es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y todas las cosas significa todo, desde diferentes rangos de ángeles
a toda forma de vida, desde ballenas a elefantes a virus. Todas las cosas incluyen toda forma de energía, toda forma de materia, la luz, esto es, la velocidad de la luz, la estructura nuclear, electromagnetismo, gravedad, toda ley por la cual la naturaleza opera, fue creada dentro del marco de esta creación. Todas las cosas. Detrás de la creación de todo en el universo está el Dios vivo, quien hizo que todo existiera de manera, más bien, que hizo que todo existiera, y Él siempre ha existido de manera eterna, pero no siempre había sido el Creador. Pero aquí Él se convierte en el Creador y Él crea todo, absolutamente todo. Y comenzando en el capítulo 2, versículo 4, como dije, Él se concentra en el hombre y regresa a explicar la creación del hombre. Y Él entonces cuenta la historia del hombre que fluye realmente hasta el final de las Escrituras. Pero este es solo un relato de un testigo ocular de la creación, Génesis 1, 1 al 2, 3. No es alegoría. No hay nada en el texto hebreo o en el texto en español que indique que esta es una historia inventada, que este es algún tipo de retrato alegórico. No hay nada aquí que indique que este es algún tipo de poesía mística, que este es algún tipo de estilo literario lírico, que es algo diferente de historia real. Dicho de otra manera, esta es historia expresa, historia escrita por parte de Dios a través de Moisés. El Creador mismo le dio a Moisés este relato preciso de la historia. Y aceptamos las Escrituras como inspiradas por Dios e inerrantes, y no hay nada en este texto que indique que es algo diferente de historia clara, pura. Ahora, cuando dice en el versículo 1, en el principio creó Dios, usa la palabra bara. Cuando es usada en la raíz kal del hebreo, es usada en las Escrituras solo en referencia a la obra divina de Dios. Hay un aspecto único aquí, y ese aspecto único es lo que la hace absoluta. Bara, que se traduce creó, significa en esencia que el Dios infinito, eterno, personal, trino, el Dios del universo, hizo que las cosas existieran. Todo lo que existe hizo que existiera cuando no existía antes de este momento. Él creó, en latín decimos, ex nihilo, de la nada. Esto es, no había material preexistente. Hebreos 11:3 lo dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Las cosas que vemos en el universo creado no fueron hechos de algo más, fueron hechos de la nada, ex nihilo, sin material preexistente. Es una manera de decir que todo lo que nos rodea, su cuerpo, el lugar, la banca donde está usted sentado, el edificio en el que usted se encuentra, las calles a nuestro alrededor, los árboles, las flores, la ciudad, el estado, la nación, el continente, todo el mundo, las estrellas, la luna, todo lo que puede ver, todo lo que no puede ver, protozoos, amibas o simplemente polvo, todo arreglo de materia que existió de manera instantánea vino de la nada, no vino de material preexistente, no vino de cosas que aparecen, vino de la nada. Y Génesis es el único registro de la creación, es la única fuente de información acerca de la creación. Ahora, al concentrarnos en este versículo, vamos a hacer 3 preguntas, y creo que estas son preguntas fascinantes, y creo que van a ver lo fascinante que son conforme avanzamos. Primera pregunta, ¿cómo es que Dios creó? ¿Mediante qué método? Ya hemos sugerido que Él no pudo haber usado la evolución debido a 2 razones. Número 1, el texto de Génesis 1 no da lugar a la evolución. Y número 2, la evolución no sucede. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es que Dios hizo esto? Realmente es muy simple. Versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y eso es lo que sucedió. Versículo 9, dijo también Dios,
Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y fue así. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y fue así. Y fue así. Y vio Dios que era bueno. Y después en el versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Cómo hizo Dios esto? ¿Cuál fue su método? Él habló. Él habló e hizo que existiera de la nada. Este es Dios. El Salmo 33, versículos 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esa es la afirmación del salmista del relato de Génesis de la creación. Dios dijo, sea y fue, sea, y cada vez que Él lo dijo, fue. Esto es lo que llamamos creación fiat. Él lo quiso, lo habló y existió. Él lo quiso e hizo que existiera hablando. Salmo 148, 5 dice, porque Él mandó y fueron creados. De aquí vino todo. No existió. Dios quiso que existiera. Él habló y existió. Ese es el relato divino de la creación. En Marcos 13:19 habla acerca del principio de la creación que Dios creó, simplemente en caso de que alguien pudiera cuestionarlo, y lo tiene a lo largo del Antiguo Testamento usted. El énfasis está en el hecho de que Dios creó. Mateo 19:4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Una y otra vez las Escrituras hacen referencia a Dios como el Creador. Romanos 1 lo dice que es tan evidente que Dios es el Creador, que si no lo ves, está sin excusa. Colosenses, ese primer gran capítulo, versículo 16, en donde dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso lo resume. Esa es siempre la afirmación bíblica, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, de Dios como el Creador. Hebreos 1, versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Las Escrituras de manera continua afirman que Dios es el Creador y que Él creó simplemente porque quiso hacerlo y después habló y existió. Escuche Romanos 4:17. Este es otro testimonio. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. Y aquí está la definición de Dios. Dios, el cual da vida a los muertos, escuche esto, y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es Romanos 4:17. La creación es Dios llamando a la existencia lo que no existe. No hay lugar en eso para la evolución. La evolución es algo que aparece, algo que ha mutado, se ha transformado de algo más. Esa no es creación. En un punto en particular en la eternidad, el Dios eterno habló e hizo de esta manera que todo existiera. Y prácticamente lo hizo de componentes que nunca antes habían existido. Por lo tanto, decimos que el universo material, espacio-tiempo, tuvo un principio absoluto, no algún tipo de principio relativo. Y el significado claro, regresando a Génesis, el significado simple, claro de Génesis 1, francamente no se puede debatir. Es inequívoco. En el principio creó Dios todo, los cielos y la tierra, todo.
San Agustín escribió esto en su confesión, y cito, porque tú los creaste de la nada, no de tu propia sustancia, o no de alguna materia no creada por ti misma, o ya algo que existía, sino a partir de materia que tú creaste, al mismo tiempo, conforme las cosas que tú hiciste, debido a que no hubo un intervalo en el tiempo antes de que tú les dieras forma a esta materia sin forma. Fin de la cita. No hubo material preexistente, y nada de lo que existe no fue creado por Dios. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No hay nada que exista que Dios no creó. Esto está muy, muy claro en las Escrituras. Regrese por un momento a Génesis 1, y quiero recordarle de algo que es muy importante. Toda la creación comenzó y terminó en 6 días. Es claro que no hay debate, no hay argumento en esto. Observe el capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Él creó el universo entero de la nada, sin que hubiera material preexistente, y lo hizo en 6 días. Sabemos eso a partir del versículo 5. El primer día Él creó la luz, y dice que hubo tarde y mañana un día. Simplemente para asegurarnos de que no quede esto confuso. Y Él dice que fue un día. Y después, simplemente para asegurarse de que usted no quede con dudas, fue el tipo de día en el que hubo tarde y mañana. ¿Qué tipo de día es ese? Bueno, básicamente eso es lo que llamamos un día solar. Simplemente un día normal, cotidiano. Ahora quiero decirle algo. Dios hizo todo esto en 6 días. El versículo 8 dice que hubo tarde y mañana en el día 2. Y el versículo 13 dice que hubo una tarde y mañana en el día 3. Y así continúa a lo largo de los días. Versículo 19, hubo tarde y mañana el día 4. Versículo 23, hubo tarde y mañana el día 5. Y versículo 31, fue la tarde y fue la mañana en el día 6. Y él simplemente está hablando de días comunes, 6 días normales comunes, simplemente de la manera en la que entendemos que son los días. Entonces, la creación entera había terminado el día sexto. Y la Biblia, y esto es muy importante señalarlo, la Biblia siempre habla de creación como un acontecimiento pasado. Recuerde esto, subráyelo en su mente. La Biblia siempre habla de la creación como un acontecimiento pasado. La evolución habla de la creación como algo que está siendo llevado a cabo, ¿no es cierto? Como algo que es continuo, siempre se está llevando a cabo. Esa no es la manera en la que la Biblia se refiere a la creación, nunca. Hebreos 4:3 dice, las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. La Biblia siempre ve la creación como algo completo, terminado, es un acontecimiento pasado. Dios terminó la creación, nunca le añadió algo a esa creación original. En el día séptimo Él descansó, Él reposó de la creación, y Él ha estado reposando de la creación hasta el día de hoy. Dice usted, ¿qué está haciendo hoy? No está creando, está conservando. ¿Quiere entender el flujo? Creación, Génesis. Conservación, conserva. Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Reino milenario, restauración. Cuando Él restaure la tierra como la conocemos en el universo, de regreso a su estado edénico o casi edénico. Entonces, usted tiene la creación, conservación, restauración, finalmente recreación. Son los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero la creación es un acontecimiento pasado. La conservación es algo actual. Restauración es una milenaria, futura. Y la recreación son los nuevos cielos y la nueva tierra. La obra de creación, eso es pasado. Y la Biblia siempre habla de creación como un acontecimiento pasado. No es un acontecimiento continuo. La evolución demanda una transición continua. Inclusive los evolucionistas teístas que dicen que creen en la Biblia, lo que hacen es que ven el proceso evolutivo como algo necesario, que el proceso evolutivo siga y siga y siga y siga, y de esta manera haya nuevas cosas que viven, surgen. Pero Dios creó todo en 6 días. No hay evolución en ese capítulo. No hay una pista de evolución en ningún lugar en este capítulo. No hay lugar para una teoría de la evolución porque usted tiene días.
Y el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora, Dios terminó su creación 6 días y dijo que era bueno en gran manera. Entonces, ¿qué significa eso? Nada era malo. Nada era malo, y eso significaría que nada era inferior. Nada sobrevivió. Nada, en cierta manera, usted sabe, como las plantas que usted planta, nada se murió. ¿Sabe por qué? Porque no había muerte. No había muerte. Observe y piense en esto. Cuando Dios terminó su creación, Él la vio en su totalidad. De hecho, lo dice varias veces que Él vio que era buena. Y Él vio todo lo que había hecho, ahí en el versículo 31, y vio que era bueno en gran manera. Nada era inferior. Nada hubo que no sobreviviera. Nada había sido matado en la lucha por la supervivencia del más fuerte. Si la creación hubiera involucrado algún tipo de proceso evolutivo, entonces Dios habría tenido que decir, bueno, lo bueno llegará hasta el final. Y Él no dijo eso. ¿Y cómo podría haber habido billones de años de evolución, billones de años de lucha y de muerte y supervivencia en un mundo en donde no había maldición? ¿En un mundo en donde no había muerte? Ni siquiera tiene muerte usted, sino hasta Génesis capítulo 3. El apóstol Pablo lo presenta de una manera absolutamente explícita en el libro de Romanos, diciendo que fue a través del pecado que la muerte entró al mundo. No había pecado en esa creación perfecta. No había pecado, no pudo haber habido muerte. Entonces no hay lugar para que las plantas y animales mueran. No hay caída, no hay pecado. No hay pecado, no hay muerte. No hay muerte, no hay evolución. La caída vino e introdujo o abrió la puerta a la muerte, y la muerte abrió la puerta a la ley de la termodinámica, la entropía, la desintegración y el desorden. Y en este punto no existía algo así. Entonces no hay manera en la que usted pueda inyectar la evolución de manera legítima a este texto. Y simplemente una cosa más. Cuando Dios hizo todo totalmente crecido. Usted sabe el antiguo proverbio o la antigua pregunta, ¿qué vino primero, el pollo o el huevo? ¿Quiere la respuesta? ¿Conoce usted la respuesta? El pollo estaba totalmente crecido, era adulto. Dios no solo aventó semillas en toda dirección de especies de vida que no habían nacido, sino que Él creó todo absoluta y completamente crecido, habiendo llegado a su crecimiento máximo, a su madurez completa, de tal manera que era capaz de reproducirse a sí mismo, sosteniendo su vida, sustentando su vida, y esa es la razón por la que Él dijo, es bueno en gran manera. Entonces, ¿cómo creó Dios? Él habló e hizo que existiera todo, y lo hizo en 6 días. No hay manera de darle la vuelta a eso. Y simplemente para ayudarle un poco con eso, la gente dice, bueno, ¿qué hay acerca de la palabra día? ¿Acaso no puede significar algo más? Es la antigua y francamente simple palabra hebrea yom, significa día. Es usada en la Biblia para indicar un día solar normal de 24 horas o algunas veces para referirse a la porción que tiene luz en un día. Y usted podrá decir, bueno, yo no voy a estar en 4 días. Podría usted decir, me voy en 4 días. O voy a estar fuera 4 días. Y con eso usted se refiere a 4 días, día y noche. O podrá decirle a alguien, este ha sido un día hermoso. Y se está refiriendo a la porción de luz del día, en la que hubo luz en ese día. Y usted usa la palabra de la misma manera en la que los hebreos la usaban. Cuando yom es modificada por un número, en términos universales, sin excepción, en las Escrituras se refiere a un día normal solar. Ahora, algunas veces día es usada en las Escrituras para referirse a un periodo de tiempo que no es definido de manera precisa. Job dijo, mis días son vanidad. El Salmo 90, versículo 9 dice, nuestros días han pasado. Y eso no es definido, pero entendemos lo que eso significa, un periodo de tiempo. Pero inclusive en ese punto, inclusive cuando es usada así, el día todavía significa una sucesión finita de días normales, no algún tipo de época inmensa o larga de millones de años o de miles de años. Y creo que lo que puede ser la afirmación más fuerte, y necesito hacer esto porque usted puede hacer la pregunta acerca de, usted sabe,
¿Por qué Dios tomó 6 días? ¿Por qué no lo hizo en 6 minutos o 6 segundos? Bueno, la respuesta es que tomó 6 días porque Él quería establecer un patrón. En Éxodo capítulo 20, Él nos da el patrón. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios quiso establecer un patrón para la humanidad, y ese patrón era: trabaja 6 días y tiene un día en el cual lo aparta para reposar, descansar, para refrescar tu cuerpo, y te concentras en adorar a Dios. Dios escogió hacerlo en 6 días para establecer un patrón para nosotros. Ahora, si de hecho le hubiera tomado billones de años, entonces el patrón es ridículo. La obra de la creación estableció el patrón para el hombre que lleva su imagen. 6 días trabaja y un día adora. Henry Morris, en su libro El registro de Génesis, dice, y cito: Dios llamó la luz día y a la oscuridad llamó noche, como si estuviera esperando un malentendido futuro. Dios definió cuidadosamente sus términos. La primera vez que usó la palabra día, Él la definió como la luz para distinguirla de las tinieblas u oscuridad que llamó noche. Habiendo separado el día y la noche, Dios completó su primer día de trabajo. La tarde y la mañana fueron el primer día. Esta misma fórmula es usada en la conclusión de cada uno de los 6 días, como lo leímos. Es obvio que la duración de cada uno de los días, incluyendo el primero, fue la misma. Es claro que, comenzando con el primer día y siguiendo a partir de ahí, hubo un periodo establecido de sucesión cíclica de días y noches, períodos de luz y períodos de oscuridad. Fin de la cita. No hay otra manera de interpretar eso. No hay otra manera en absoluto. Dice usted, ¿de dónde salió esta idea de épocas y billones de años? ¿Cómo es posible que metimos esta idea en Génesis? No fue de Génesis, sino que vino de factores afuera de las Escrituras, teoría científica falsa impuesta en la Biblia, crítica más elevada que ataca la historicidad de la Biblia, y filosofías humanas distorsionadas enfocadas en el hombre. Pero usted sabe, la teoría científica falsa y la crítica más elevada que viene de fuentes académicas incrédulas han hecho que los eruditos cristianos torturen este texto y le impongan interpretaciones no legítimas. No hay absolutamente nada en las páginas de Génesis capítulo 1 y 2 que permita algo fuera de una creación de 6 días solares de 24 horas. Podría ofender a los evolucionistas, pero eso no cambia la verdad. Y ningún hombre se coloca en una posición correcta cuando se sienta en una posición de juicio en contra de la Biblia. Ahora, hagamos la siguiente pregunta. ¿Cuándo? Ese es el por qué. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Acaso sucedió hace millones y billones de años? La ciencia solía decir 2 billones de años, pero ahora lo han cambiado. Se inclinan ahora hacia 20 billones y alrededor de cada año lo hacen más y más largo. Como usted puede ver, realmente no han visto nada evolucionar y entonces piensan que probablemente tomó más tiempo. Pero si las cosas no evolucionan, ¿en qué ayuda a hacer el tiempo más largo? No ayuda en nada. Si las cosas no evolucionan, si la materia no se organiza al azar por sí misma hacia arriba, de manera que va aumentando o subiendo de nivel y subiendo y subiendo y subiendo, si no hay evidencia de que llega a ser eso, ¿de qué sirve añadir más tiempo? Debido a que no hay evolución, no es necesario tener billones o millones de años. Lo único que necesita usted son 6 días. Es todo lo que necesita. El hombre no evolucionó finalmente de un mono a lo largo de 5 billones de años. Él fue creado en las mismas 24 horas, en los mismos periodos de 24 horas que los monos. Dice usted, bueno, ¿qué hay acerca de los fósiles?
Le voy a decir algo acerca de los fósiles. Debieron haber sido formados después de la creación, no antes. Tuvieron que haber sido formados después de la creación. Permíteme darle una definición científica de fósiles. Cosas muertas. Eso es todo. Eso es profundo, pero así es. Fósiles son cosas muertas. Y no hay muerte. Romanos 5:12, como lo mencioné antes. La muerte vino por el pecado. No hay muerte antes de la caída de Adán. No puede tener usted billones y billones de años, de billones de cosas muriendo y convirtiéndose en fósiles si no tiene muerte. Y es verdad, hay billones de fósiles y hay campos de fósiles por todo el mundo. Una muerte masiva ocurrió. ¿Qué la causó? Es claro que hubo una muerte masiva, una cantidad masiva de muerte, y la Biblia nos da la información que es absolutamente precisa de lo que pasó. Y fue el diluvio universal mundial de Génesis capítulos 6 y 7. Y puede ver la ciencia, los aspectos científicos de eso, es absolutamente fascinante. Es muy probable que en ese entonces, lo que los científicos piensan que hubo una gran separación entre los continentes, fuentes de las profundidades fueron rotas y la superficie de la Tierra fue cambiada y las placas tectónicas chocaron y empujaron las montañas que solían estar en el fondo del mar. Esa es la razón por la que encuentra usted fósiles de peces en las montañas Himalaya y en el Gran Cañón. La Tierra entera fue fracturada. No hay suficiente agua que caiga durante 40 días para ahogar la Tierra ahí arriba de los Himalayas, a más de 25,000 pies de altitud. No hay suficiente agua de lluvia que pueda caer. El agua tenía que venir de otro lugar, y así fue. Vino de el piso de los océanos, conforme la lava prácticamente rompió esas placas y abrió la superficie de la Tierra se abrió, se rompió, y la lava se derramó, prácticamente calentando el agua a un punto de una alta temperatura, y conforme el agua se convertía prácticamente en vapor y llegaba al cielo y eventualmente se vaporizaba de nuevo y se convertía de nuevo en agua y caía en la tierra e inundó la tierra en un diluvio masivo. Y toda esta actividad de placas tectónicas que está chocando, estas placas chocando, empujando las montañas, y todo eso puede ser rastreada hasta el diluvio. En Mateo capítulo 2, versículos 37 al 39, se refiere ahí al diluvio y usa la palabra griega cataclusmos, la palabra cataclismo. Literalmente reorganizó de manera total la superficie de la tierra. Lo que hizo es que inundó a la tierra entera en agua, cubrió la tierra entera en agua. Y ese cataclismo hidráulico masivo es lo que produjo la extinción de muchos animales, francamente de manera instantánea, o durante el periodo de días cuando llovió y creó esta muerte a nivel mundial que produjo los fósiles. Segundo de Pedro 3 habla de cómo Dios destruyó la tierra entera, versículo 6, inundándola con agua. Ese gran cataclismo mundial produjo las capas polares, produjo la época de hielo y explica los fósiles. Y hay mucho más acerca de eso que podrá leer por usted mismo. Hay una cantidad inmensa de material científico acerca del diluvio y su impacto cataclísmico en la tierra. Entonces, hacemos la pregunta, ¿cuándo sucedió esto? Si no necesitamos épocas y años y años y años y billones de años para formar a los fósiles, y por cierto, eso generalmente no lo va a resolver. Digo, si tomas los huesos de tu ave muerta y los pones en tu jardín, ¿cuánto tiempo se va a tardar para que se convierta en un fósil? Nunca se va a volver un fósil. En la tierra, el piso tendría que abrirse y aplastar esos huesos y detenerlos ahí para que usted tenga algún tipo de fósil. Tendría que haber un cataclismo para crear ese tipo de cosa, tal como lo hemos visto en los sedimentos y en los huesos que se encuentran, por ejemplo, en el terreno que rodea al monte Santa Elena, el cual fue un tipo de cataclismo que tuvo el mismo efecto dramático como le parecería a un uniformitarianista que habría tenido que ocurrir durante millones y millones y millones de años. Entonces, el diluvio responde al problema de los fósiles y el sedimento y el rearreglo de la superficie de la Tierra. Toda la ciencia legítima, francamente, apunta de regreso al gran cataclismo.
Pero ahora veamos si podemos llegar a tener una línea de tiempo acerca de cuándo sucedió todo esto. Sabemos a partir de la creación del universo a la creación del hombre, ¿cuánto tiempo pasó de la creación del universo a la creación del hombre? 6 días. Comience a contar. De la creación del universo a la creación del hombre fueron 6 días. Comenzando en Génesis 5, en Génesis 5 tiene usted a Adán, y después comienza con Adán, Génesis 5, y después va al diluvio, y tiene a mucha gente ahí, todos los años en su vida son dadas. Puede verlo ahí en Génesis capítulo 5. Tiene la secuencia. Él vivió tantos años, tuvo un hijo, y vivió tantos años, y tuvo un hijo, y vivió tantos años, y tuvo un hijo. Y usted suma todos esos, tiene 6 días de la creación del universo a la creación del hombre. Del primer hombre Adán al diluvio tiene 1656 años. 1656 años y viene el diluvio. Génesis 11 le da la cronología del diluvio a Abraham, del diluvio a Abraham. Y comienza con los hijos de Noé, Sem, versículo 10, y pasa hasta llegar a Abraham. Esos son 225 años. Muy bien. 6 días, 1656 años y 225 años. Algo abajo de los 2000 años y está con Abraham. Comienza en Génesis 12 con Abraham, y a lo largo de los libros históricos del Antiguo Testamento, Éxodo, Números, Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, simplemente procede a lo largo de esos libros y tiene la cronología desde Abraham hasta la cautividad babilónica. Desde Abraham hasta la cautividad babilonia, esos serían 430 años en Egipto, 40 años en el desierto, 7 años conquistando Canaán, 350 años de los jueces, 110 años del Reino Unido bajo Saúl, David y Salomón, 350 años bajo el reino dividido de Judá e Israel, y entonces tiene la cautividad babilónica, 70 años. Y después tiene el regreso y la reconstrucción, 140 años. Entonces, desde Abraham al regreso y reconstrucción de Jerusalén y la reconstrucción de la nación de Israel, tiene alrededor de 1500 o algo así de años, si lo sumamos todo. Siguiendo la reconstrucción y la restauración, llega ahora al final del Antiguo Testamento, tiene 400 años de silencio. Entonces tiene usted alrededor de 2000 años. En cierta manera comenzamos a partir de la creación de Abraham y son alrededor de 2000 años. De Abraham al Nuevo Testamento son unos 200 años. Y del principio del Nuevo Testamento hasta ahora son unos 2000 años. El arzobispo James Ussher, un gran erudito, por cierto, vivió de 1581 a 1656 y sumó todos los registros cronológicos genealógicos de las Escrituras y dijo que él pensaba que la creación ocurrió en el año 404 antes de Cristo. Ahora usted sabe, los evolucionistas simplemente se van a burlar de eso. El mundo, el universo, 6000 años de edad, pero él sin duda estuvo muy cerca a lo correcto. Y previo a Carlos Darwin, cualquier hombre con cierta preparación que sugería que la humanidad tenía más de 6000 años de edad era visto como un tonto, como un necio. Todos los registros históricos encajan en esos 6000 años. Y usted puede regresar y estudiar la historia europea, puede regresar y estudiar los registros egipcios, y todos se remontan a no más allá de eso. Dice usted, bueno, ¿no es posible que algunos nombres fueron saltados en las genealogías? Esa es una de las cosas que usted oye todo el tiempo. Permítame decirle algo. Algo que es muy difícil de probar es lo que quedó afuera. Eso es muy difícil de probar. ¿Cómo puede usted decir que otro nombre debía estar ahí? Si no está ahí, no está ahí. Aún se añade unos cuantos años que Dios dejó afuera de la genealogía del 5, de la genealogía del capítulo 11, la historia de Israel. Ahí está establecido, lo sabemos. Y los nombres de Cristo hasta ahora, lo sabemos. Entonces, si usted está hablando de ese primer periodo de tiempo y quiere darle un poco más de espacio a las genealogías, bueno, podría añadir unos cuantos cientos de años aquí y allá. Los eruditos del siglo XIX de Princeton, William Green y B.B. Warfield, ambos eran inerrantistas. Ellos creían en la autoridad de la Biblia, pero trataron de armonizar la Biblia con la evolución, y la manera en la que quisieron hacerlo fueron estirando las genealogías. Y no hay nada que discutir por los últimos 2000, no hay nada que discutir en los últimos 2000 realmente de Abraham al periodo del Nuevo Testamento. Son 2000. Realmente es algo que está bastante claro en la historia, está fijo. Entonces decidieron que tenían que meterle algunos años en los primeros 2000
y dijeron que hubieron varias generaciones que fueron omitidas y que padre y engendró podía saltarse generaciones y referirse a un ancestro más remoto. Bueno, no hay evidencia para ello. William Kelly escribe, y cito, aun si Green y Warfield estuvieran en lo correcto al depositar algunos espacios dentro de las genealogías de Génesis, la asignación más generosa de espacios entre las varias generaciones no podía añadir más de varios cientos, o ya hablando de una manera extrema, quizás 1,000 o algo así de años en la cronología. De hecho, una mirada más cuidadosa en estos espacios indicaría que realmente no cambian la cronología general bíblica por la siguiente razón. El escritor de Génesis definió la extensión de la época patriarcal en términos de tiempo entre el nacimiento de los patriarcas, que de hecho fueron enlistados, no en términos de cuántos otros descendientes pudieron haber habido que no están enlistados. Fin de la cita. ¿Entiende el punto? Si usted se concentra en los puntos altos de los patriarcas y asigna años para ellos, no puede meter más años en medio de estas fechas. James B. Jordan escribió, y cito, cualquier persona que abre la Biblia de Génesis capítulos 5 y 11 notará que la edad de cada padre es dada para el tiempo del nacimiento de su hijo. Adán tuvo 130 años de edad en el nacimiento de Set, quien tuvo 105 años en el nacimiento de Enosh y demás. Entonces, parece que tenemos una cronología seguida de la creación de Abraham. No hay espacios en la secuencia. El hijo sigue al padre en una sucesión estricta, así parece ser. El tiempo entre Génesis 5 y 11 es establecido por Génesis 6, 7 y Génesis 11, 10. Arfaxad nació en el año 602 de Noé. De esta manera, a primera vista, parece haber buena razón para aceptar las cronologías de Génesis 5 y 11 tal como están. Fin de la cita. Ahora, aun si hay algunos espacios, como dije, y quisiera usted meterle con todo lo que usted podría pensar, usted nunca terminará con millones de años. En el mejor de los casos, solo son unos cuantos miles de años atrás. Y después los científicos vienen y dicen, bueno, tengo un problema con eso. Me parece problemático. ¿Qué hay acerca de la velocidad de la luz? Si Dios creó una estrella ahí y está a X número de años luz de aquí, tomaría millones de años para que llegara aquí. La luz no puede llegar aquí. El hecho de que podemos ver la luz de la estrella allá afuera indica que millones de años tuvieron que haber pasado. Bueno, ¿qué hay acerca de esto? ¿Qué solución tan rara es esta? Dios no solo creó la estrella, Él creó la luz en medio de los dos puntos, entre el punto de la estrella y aquí. ¿Acaso eso se oye imposible? Bueno, si eso es demasiado simplista, permítame darle otra solución. Se ha investigado la velocidad de la luz y lo han hecho en kilómetros. La velocidad de la luz generalmente se acepta como ser de 299,792,458 kilómetros por segundo, o redondeándolo, 300,000 kilómetros por segundo. Un año luz es la distancia que la luz viaja en un año. De esta manera, una estrella podría llegar a existir 1,000,000 de años a distancia de la Tierra, pero de hecho no podría ser observada sino hasta 1,000,000 de años más tarde, porque le tomaría tanto tiempo a la luz de la estrella alcanzar la Tierra desde el espacio exterior. Si este es el caso, entonces el sistema solar tiene que ser mucho más viejo que los pocos miles de años indicados por las cronologías de Génesis. Este hecho parecería descartar la cronología bíblica de consideración seria si tuviéramos alguna evaluación honesta a partir de la ciencia. Bueno, permítame explicarle por qué eso no funciona. Esto es lo que piensan algunos. En primer lugar, esto viene de una investigación bastante interesante y fascinante llevada a cabo por un científico australiano llamado Barry Sterfield. Escuche esto y cito. Los argumentos de que la velocidad de la luz ha estado reduciéndose y de esta manera ha viajado mucho más rápido en el pasado indicarían un universo muy joven en términos de miles, más bien en lugar de billones de años. Fin de la cita. Barry Sterfield, un científico australiano, propuso que hay un deterioro en la velocidad de la luz en sus escritos llamados
la velocidad de la luz y la edad del universo. De acuerdo con Setterfield, la primera medida cuidadosa de la velocidad de la luz fue hecha por el astrónomo danés Riemer en 1675 y después por un astrónomo inglés Bradley en 1728. Ha sido medido muchas veces desde ese entonces y se dice que alcanzó un equilibrio en el número que les di hace un momento. La información indica que la velocidad de la luz en 1675 era alrededor de 2.6 veces más rápido de lo que es hoy, y eso continuó en declive hasta 1960, cuando los relojes atómicos comenzaron a ser empleados para medirla. Setterfield rastreó un decrecimiento de 2.5 kilómetros por segundo entre 1880 y 1924, y él continuó rastreando ese decrecimiento. Y él terminó con una curva que rastreaba el decrecimiento de la velocidad de la luz. Y en base a esto, Setterfield determina que la Tierra fue creada hace unos 4,040 más o menos cientos de años. En el momento de la creación, la velocidad de la luz iba mucho más rápido de lo que va ahora. Si la velocidad de la luz, de hecho, ha decrecido, se ha deteriorado junto con todo lo demás, entonces la medida más básica empírica de la edad del sistema solar encajaría precisamente en las cronologías genealógicas de Génesis. ¡Wow! Si usted tan solo toma esos mismos números y los coloca en una curva, termina con la luz siendo instantáneamente casi 6,000 años atrás. ¿Acaso eso le sorprende? No debe sorprenderle. Además, suponiendo que esto es correcto, eso explicaría por qué las fechas derivadas de varios tipos de medidas radioactivas en elementos fisiogeológicos, tales como la media vida del uranio 238 decreciendo hasta llegar a plomo a lo largo de millones de años, todo estaría afectado. La velocidad de un electrón en su órbita es proporcional a la velocidad de la luz. Todo cambia y lo que parece ser viejo no es viejo en absoluto si usted entiende este hecho inmenso. De esta manera, las épocas o las edades radiométricas en las rocas, meteoritos y otros objetos astronómicos en años convencionalmente medidos, todas pueden ser predecidas por el alto valor inicial del mar y acomodados dentro de un marco de 6,000 años. Y no quiero ya entrar a más detalles, ya he dicho más de lo que sé, pero les voy a decir esto. Podemos comenzar con un punto fijo, y el punto fijo es Génesis 1. Génesis 1. No encontramos nada en la ciencia que de manera legítima descarte la veracidad de esta creación en 6 días, alrededor de 6,000 años atrás. Bueno, se acabó nuestro tiempo, entonces voy a guardar lo que iba a decir para la próxima vez. Y esto es lo bueno en estas series. Puedo terminarlo, puedo detenerme en donde sea. Hubieron 3 actos de la creación, simplemente resumiendo: el universo, animales y hombre. Y el hombre realmente sobresale, hecho imagen de Dios, para que Dios pudiera comunicarse con nosotros, con seres inteligentes, morales, conscientes de sí mismos, que pueden entender las palabras, la conversación abstracta, simbólica, y de esta manera llegar a conocer a nuestro Creador de manera personal para que podamos adorarlo y servirlo para siempre. Y vamos a entrar a más del por qué la próxima vez. Muy bien, oremos juntos. Padre, gracias de nuevo por tu palabra que nos da luz, inclusive en este tema tan increíble de la creación. Continúa guiándonos y dirigiéndonos conforme nos sentamos con confianza a los pies del Espíritu de Dios, el autor de las Escrituras, quien nos da el relato de un testigo ocular del momento mismo de la creación. Te bendecimos porque tú eres el Creador, quien también es el Redentor, a quien conocemos y amamos y con quien nos comunicamos regularmente y con quien tendremos comunión juntos para siempre. Gracias por esta gran gracia hacia nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.